de la Biblia, en la cual nos vamos a introducir ahora, de dos personas muy conocidas, de las cuales vamos a sacar algunas aplicaciones, algunas enseñanzas, y después vamos a concluir con una reflexión final. Estas dos aplicaciones, estas dos historias que vamos a leer, están relacionadas a dos personas que estuvieron atravesando un estado de ánimo o un sentimiento bastante profundo, dos sentimientos distintos que vamos a estar viendo ahora. Y la Biblia nos deja estos ejemplos, y no me acuerdo si escuchaba en una reunión acá, puede ser, o lo leía en algún lugar, pero escuchaba que la Biblia no idealiza a las personas que figuran en ella. ¿Por qué? Porque eran humanos. Y así también nos dejó ejemplos de personas que pasaron por cosas difíciles y que quizás no reaccionaron de la mejor manera. Y vamos a ver cómo Dios obró a través de todo esto. Así que los invito a abrir en primer lugar nuestras Biblias en el libro de Jonás. Uno de los libros que integran los profetas menores, de donde se nos cuenta la historia de este profeta, una historia con muchos aprendizajes y aplicaciones también para nuestra vida, y muchos de nosotros ya conocemos la mayoría de esta historia. Pero para los que no, los introduzco un poco en la historia de Jonás, que está casi al final del Antiguo Testamento, y vamos a introducir un poco la historia y después sí llegar a la aplicación final de esta primera parte. Jonás era un profeta del pueblo de Dios que se entiende que vivió aproximadamente por el año 760 a.C., cuando reinaba el rey Jeroboam II en Israel. Y se relata en este libro que tuvo un claro llamado de Dios para que fuese a la ciudad de Nínive a predicar el arrepentimiento de su mal camino. Nínive era en ese entonces la capital de Asiria, una nación muy cruel, muy sanguinaria y muy pagana. Allá lo estaba mandando Dios para ir a predicar. Y ahora viene la parte que todos conocemos de esta historia, que es cuando Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, como dice el corito. Se fue por mar en dirección opuesta a donde estaba Nínive. Es decir, se fue a Tarsis. ¿Y qué hizo Jehová? Jehová lo devolvió a la tierra a través de un gran pez que se lo había tragado. Y esa es la parte que quizás todos conocemos. Y llegamos casi al final de este libro, del libro de Jonás, y acá es donde quería que nos centráramos hoy para ver algo. Jonás, luego del incidente del pez, se había arrepentido de lo que había hecho, de haberse ido para el otro lado, y decidió obedecer a Dios. Por ende, se fue a predicar a Nínive. Entonces, ahora sí, con esta introducción leemos el capítulo 3 y versículo 10 de Jonás. Yo seguí apretando ahí, pero no hago caso. Ahí alguien justo se desmutió, cuidado con los micrófonos. Leemos el capítulo 3, versículo 10, que dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y leemos el versículo 4 también, que dice: y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y así es como queda un poquito más, pero como termina la historia de Jonás. Vemos a alguien en este momento que se creía que las sabía todas, y que como sabía que Dios se iba a terminar arrepintiendo de su castigo a Nínive, no se quería molestar en ir y predicar allá en esa ciudad, porque al final Dios se iba a arrepentir. Eso es lo que decía Jonás. En otras palabras, Jonás en su mente quería cambiar lo que Dios tenía planeado de antemano. Dios había planeado que Jonás fuese y predicase, sin embargo él no lo creía necesario, ya que Dios se iba a arrepentir. Y esto nos deja a nosotros una primera lección,
que es que debemos tener cuidado de querer servir a Dios a nuestra manera. Decir esto sí y esto no, según nuestra conveniencia. Y si nosotros decidimos seguir a Dios y vivir para Él es el que pone las reglas. Y nosotros debemos obedecerlas sin cuestionamientos. Esta es una de las primeras lecciones que aprendemos de acá y que tenemos que tener cuidado si con nuestra perspectiva humana estamos cambiando lo que Dios quiere para el ministerio donde Él nos puso y para el ministerio que Él preparó de antemano para nosotros. Jonás quiso ahorrarse el paso de ir allá donde Dios lo había mandado, creyendo saber cómo iba a terminar todo, ¿no? Y leíamos recién que esto, ¿qué produjo en Jonás? Nada más que enojo. Y esta actitud del profeta hizo que se enojara con Dios por lo que le había hecho hacer. Y él quiso poner sus reglas de juego y eso terminó amargándolo y haciéndose que se enojara mucho. El tema es que además no terminó ahí el enojo de Jonás, sino que su enojo fue doble. En primer lugar, porque Dios lo había mandado a Nínive a predicar y después se arrepintió de hacerles el mal que les iba a hacer a la ciudad de Nínive. Y en segundo lugar, por el suceso que aconteció en el desierto, que vamos a leer ahora, desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Lo vamos a leer rapidito, que dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una ramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Y vemos acá, en esta final, ahora sí, este final de la historia del libro de Jonás, que Dios le había provisto una calabacera que le diera sombra, pero que luego se la sacó y mandó un gusano que se comiera la calabacera, y después mandó un viento recio que hicieron que lo molestara a Jonás, ¿no? Que se pusiera más molesto. Y por esta pavada que le pasó, Jonás se enojó aún más, al punto de desear la muerte. Y acá vemos al profeta Jonás en una actitud mezclada de entre enojo y capricho. Jonás en ese momento estaba profundamente enojado con Dios. Ahora, leyendo esto y este suceso que le pasó a esta persona, que figura acá en la Biblia, quería que nosotros nos preguntáramos si ha habido alguna vez en nuestras vidas que se nos ha cruzado enojarnos con Dios. O quizás hemos escuchado de personas que se han enojado con Dios por tal o cual motivo. Y la realidad es que vemos acá en la Biblia que esto nos podría llegar a pasar, como le pasó a Jonás, porque nadie es falible. Perdón, todos somos falibles. Todos somos falibles y nos podría llegar a pasar a cualquiera. Y esto, obviamente, si nos estaría pasando, vendría por factores externos que nos estén sucediendo o complicaciones en las que estemos pasando, y que de allí provenga el enojo, como le pasó a Jonás. Pero ¿saben qué? Detrás de todo esto, lo que le sucedió a Jonás y lo que le estaba pasando, estaba Dios. Y Dios está también detrás de todo lo que nos pueda llegar a estar pasando a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quizás a través de esto nos esté enseñando algo.
porque indudablemente, si estamos en una situación así que nos haga, y abro comillas, enojar con Dios, Él nos va a querer enseñar algo. No por nada vamos a estar pasando por una situación así. Quizás sea mansedumbre lo que Dios nos quiera enseñar, quizás sea humildad, quizás sea paciencia, o el hecho de reconocerlo a Él como soberano y todopoderoso. Puede tener muchísimos propósitos, pero nada de lo que hace Dios es en vano. Y aclaro de antemano, y por las dudas que se malentienda, que nunca debemos llegar al punto de enojarnos con Dios, ¿no? Creo que esto es algo quizás que damos por hecho, pero vale aclararlo, nunca debemos llegar al punto que llegó Jonás de enojarse con Dios. Ahora, fijémonos en el detalle del versículo 6, que dice que Dios había preparado la calabacera. Fue Dios el que la preparó. Algo que lo hizo feliz a Jonás. Pero también Dios fue el que preparó el gusano que hiriera la calabacera, y también fue Dios el que mandó el viento recio. Acá vemos otra vez que Dios estaba detrás de todo esto y que nada se le escapó de su mano. Y así como Jonás pasó por esto y quizás nosotros estemos pasando por algo parecido, Dios no quiere que atravesemos la prueba sin Él. Él quiere que nosotros la atravesemos junto a Él y salgamos fortalecidos. Y vemos en la historia de Jonás la actitud de Dios ante este enojo, que nos hace acordar a cuando un padre le quiere enseñar algo a un hijo, ¿no? Creo que acá tenemos la misma figura de un niño caprichoso, que fue el profeta en este momento, y de un padre que le quería enseñar algo. Y en el capítulo 11, versículo 6 de Hebreos, dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 7 dice que si soportamos esa disciplina, Dios nos trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y nosotros, teniendo presente esto, no debemos dejar que la prueba en nuestra vida pase a ser un enojo, como lo fue para Jonás. Hago un silencio, porque si por ahí estamos pensando en cualquier cosa, voy a repetir esto que es importante. Que no debemos dejar que la prueba en nuestra vida pase a ser un enojo. Más bien tenemos que ver ese momento como la oportunidad de aprender algo. En aquella escuela de Dios que al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza muchas veces, pero que nos infundirá una relación más cercana a Dios y más fundamentada en Él, cuando hayamos atravesado esta prueba. Y Dios sin duda nos quiere enseñar algo y también nos va a dar las herramientas para salir adelante. Tenemos que recordar que Dios nunca va a desamparar, Dios nunca va a desamparar a sus hijos. Quizás sea hoy el momento en que estés enojado o molesto con Dios por X motivo, pero quiero que sepas que sin duda Dios no quiere que estés así. Porque Él nos ama y porque Él quiere que podamos vivir una vida con gozo y de plenitud en Él, aún en el momento de la prueba. Quizás tengamos que agachar nuestra cabeza y aceptar que Dios quiso que por algo así sean las cosas y saber que Él quiere lo mejor para nosotros. Dios en esta oportunidad le enseñó a Jonás, a través de una calabacera, la piedad y el amor con que Él mira al hombre. Y por ello su perdón hacia Nínive. Y qué lindo también ver cómo Dios nos enseña también muchas veces a través de cosas simples, ¿no? A través de una simple calabacera, Dios le dio una lección importante a la vida de Jonás. Esto quería que pudiésemos meditar en la historia de Jonás, y ahora vamos a ver otra historia, quizás con alguna similitud, pero definitivamente distinta, que se encuentra, es una historia muy conocida que la vamos a ver en
Primera Reyes, el primer libro de Reyes, el capítulo 19, en la que una persona también pasó por un estado emocional profundo, que es cuando el profeta Elías tuvo miedo por su vida y se angustió en gran manera. Se angustió mucho del profeta Elías. Y vamos ahora sí al primer libro de Reyes, el capítulo 19, y versículo 1, vamos a leer hasta el 3 por el momento. Dice, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Por mano de Elías habían muerto 450 profetas de Baal, un dios de ese entonces, en el que la gente creía. Entonces Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, los profetas. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y vemos acá al profeta también, en esta historia, que corría riesgo de su vida, ¿no? Le habían dicho que para el día siguiente iba a terminar muerto como los profetas de Baal, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Elías? Lo primero que hizo fue huir. Y creo que muchos hubiésemos reaccionado de la misma manera, como Elías, huir, para salvar nuestras vidas. Y en principio, no podríamos decir que esto fue falta de fe de su parte, porque Elías hizo lo que tuvo a mano. Obviamente que fue huir, sabiendo su situación y que lo estaban buscando para matarlo, hizo lo que tenía a su alcance. Y en ese caso fue salir de donde estaba. Pero sigamos leyendo el versículo 4, que dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y acá sí vemos que el miedo y la angustia superaron a Elías, al punto de querer que Dios le quitara la vida. Es normal que nosotros en ocasiones tengamos miedo, como le pasó a Elías, y que actuemos en base a eso, no está mal. Tenemos que tener cuidado cuando el miedo se apodera de nosotros y nos olvidamos de que detrás de todo esto también, y de todo esto lo que estamos viviendo, hay un Dios que está de nuestro lado, hay un Dios que tiene un propósito en nuestras vidas, que nos ha de cuidar y de sustentar en todo momento. Llegó a este punto en que el miedo a Elías le nubló la vista y por un momento dejó de pensar en las cosas que Dios tenía y podía llegar a tener preparadas para él, queriendo terminar allí su camino por esta vida. Y nos tenemos que preguntar ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos estado en una situación en la que el miedo nos ha bloqueado? Quizás hoy también estemos atravesando por algo así. Vamos a ver cómo sigue esta historia, que quizás tuvo un comienzo difícil, pero tiene un final hermoso. Versículo 5 del capítulo 19. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Qué lindo lo que leemos, ¿no? Y vemos a un Dios que estuvo presente ahí con él en todo momento. Cuando llegó a desfallecer, dormido del sueño, del miedo y de la angustia,
Dios se manifestó para cuidar de él y para proteger a su hijo. Le dio de comer una vez y le dio de comer otra vez. Y leemos en el versículo 8, la segunda parte, que Elías salió fortalecido con esa comida, fortalecido con la provisión y el cuidado que Dios le había dado. Y dice que habiendo sido levantado por él, caminó y prosiguió adelante. Y qué lindo es poder ver también que así como Dios estuvo con Elías, Dios está con nosotros hoy. Y así como le dijo Dios a su pueblo Israel en Isaías, capítulo 43 y versículo 10 y 13, nos lo dice a nosotros hoy también. Los leo, versículo 10 del capítulo 41 de Isaías: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Qué hermosos versículos, ¿no? Estos que leemos. Y repito el versículo 13, que dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No tenemos que dejarnos dominar del miedo a pesar de la situación en la que estemos enfrentando, porque tenemos un Dios que está de nuestro lado y que nos cuida y que nos toma de nuestra mano derecha y que a través de su misericordia y del amor y la protección que nos da, nos sostiene. Y nos sostiene tomándonos de la mano. Qué lindo poder ver estos versículos tan reconfortantes para nuestra vida, ¿no? Y también llegado el caso, a pesar de la situación que estemos leyendo, como hizo con Elías, Dios nos levanta. La historia de Elías sigue, no vamos a leerla porque nos extenderíamos quizás bastante más, pero dice que Elías se dirige hacia el monte de Oreb, el monte de Dios, que era nombre, ¿no? de aquel monte, el monte de Dios. Era allí donde Dios se había manifestado al pueblo de Israel, en especial a Moisés, cuando les entregó la ley. El mismo monte era un monte grande que se componía de varios picos. Allá se estaba dirigiendo Elías. Y nuevamente, como el Señor se manifestó, en como se había manifestado en tiempo atrás en Éxodo, el capítulo 19, con el pueblo de Israel, y se había manifestado a través de truenos, relámpagos, fuego y humo, en esta oportunidad también se manifestó a través de la naturaleza, cuando Elías ya estaba en aquel monte. El Señor hizo pasar un viento muy fuerte, dice un viento fuerte en extremo, hubo terremotos, hubo un fuego, y al final de todos estos eventos naturales, un silbo apacible y delicado. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? Que la presencia de Jehová estaba en aquel silbo apacible. Y allí Elías cubrió su rostro, estaba en una cueva Elías, y salió de la cueva y Dios le habló. Y aquel silbo apacible nos muestra la paz que Dios nos da. Una suave quietud en medio de toda la tempestad, de todo el lío que podemos llegar a estar teniendo a nuestro alrededor. Esa suave quietud que vino junto a Dios. Y esta quietud, este silbo apacible, era lo que necesitaba Elías para seguir adelante en su camino, para poder volver a estar tranquilo después de todo lo que le había pasado. Y vemos otra vez a Dios presente en cada uno de los momentos y que se manifestó en los momentos adecuados y cuando fue debido y cuando Elías lo necesitó. Vemos que estuvo en el desierto y vemos también que estuvo allí en la cueva y que Dios estuvo detrás de todo. Después de todo esto que pasa, de estos eventos naturales y que Elías sale, Dios le empieza a hablar al profeta y le empieza a decir todo lo que tenía planeado
que haga y que, para que siga adelante, ¿no? Y esta situación que había vivido Elías, que por la que había pasado, de este sentimiento de angustia, de mucho miedo, lo había llevado a alejarse del plan de Dios que tenía para él, del propósito que Dios tenía para su vida. Después, Dios lo encaminó nuevamente y lo llevó nuevamente para que pueda seguir cumpliendo el propósito que él tenía. Pero también tenemos que tener cuidado de no caer en esto, porque muchas veces nos puede alejar del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y al principio dijimos que todos éramos falibles. Y saben qué es lo que me llama la atención de esta historia, y quizás los que la conocen también, que en el capítulo anterior, en el capítulo 18, Elías venía de enfrentarse en el nombre de Jehová 450 profetas de Baal, un dios que la gente creía en ese entonces, como habíamos dicho antes, y venía Elías de experimentar el poder de Dios manifestándose a través de un milagro, haciendo arder el altar que él había preparado, que le había echado agua. Fue el poder de Dios que se manifestó en ese momento, y Elías venía de experimentar eso, venía de experimentar una relación plena con Dios, y ahora lo vemos huyendo por miedo. Y después olvidándose de que el Dios Todopoderoso que estaba a su lado en ese momento, seguía estando con él. Elías se había olvidado. Y lo que aprendemos de esto, como decíamos antes, que los humanos somos falibles, de que nadie está exento de que nos pueda llegar a pasar esto. Por más firmes de que estemos, por más bien que creamos estar, nos puede llegar a pasar. Como dice la palabra de Dios, el que cree estar firme, fíjese que no caiga. Y el miedo puede llegar a apoderarse de nosotros. Y si eso sigue así, como decíamos, podemos llegar a alejarnos de los propósitos que tiene Dios para nuestra vida, y podemos llegar a terminar mal. Y lo que tenemos que pensar es que no nos debemos descuidar, por más de que estemos bien con el Señor, sino que debemos cada día estar velando y procurando cada día poder estar llenos en Dios, poder estar viviendo una comunión con Él plena, ¿no? Una comunión plena. Esa es la única manera en que podamos salir adelante y que no nos pasen estas cosas. Que cada día pensemos y meditemos en esto. Buscarlo a Dios y saber que Dios está de nuestro lado. Y de la historia de Elías aprendemos que es normal que tengamos miedo, pero que cuando nos pase eso no debemos dejar que nos consuma y llegar al punto que llegó él, sino poder, antes de que nos pueda llegar a pasar eso, depositarlo en las manos de Dios. Leo el versículo 6 del capítulo 13 de Hebreos, que dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré de lo que me pueda hacer el hombre. Creo que le hubiese venido bien esta palabra a Elías en ese momento que pasó, ¿no? El Señor es nuestro ayudador, no temeré lo que nos pueda hacer el hombre. Y viendo esta historia de Jonás, que pasó por ese enojo grande, en el que Dios, detrás de todo eso, le estaba queriendo enseñar una lección, y pasando también por esta historia en la que Elías pasó por una prueba, por una situación muy difícil, pero que en la que Dios estuvo detrás de él en todo momento. Quería concluir ahora con un versículo, se los voy a leer en otra versión, que es un versículo que quizás resume un poco lo que deberíamos hacer como hijos de Dios, y que también nos reconforta. Dice Filipenses capítulo 4 y versículo 6, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Lo voy a volver a leer. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, debemos presentar ante Dios, en oración y ruego, nuestras peticiones y darle gracias. Y saben que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sea la situación que estemos atravesando, quizás sea parecida a la de Jonás, quizás parecida a la de Elías, debemos llevar todo a Dios en oración. Y sin preocuparnos, porque Él se va a estar encargando de cuidarnos y de cuidar nuestros corazones y nuestros pensamientos, para que no pase a ser un enojo, para que no pase a ser un miedo ni una angustia que nos domine. Nuestro Dios nos va a dar paz. Eso es lo que el Señor me estuvo hablando, y las dos reflexiones a través de esta historia, de estas historias que Dios nos deja en su palabra. No somos falibles, pero de la mano de Dios y al lado de Dios podemos ser vencedores. Dios bendiga su palabra. Amén.